Bendiciones ricas y abundantes, llamada familia Shabbat Shalom. Les saluda su Aj Mauricio Leandro López Ángel desde las bellas tierras de Colombia, estudiante de raíces hebreas aquí en las hermosas Quejiló de Yehoshua. Qué bendición, mis amados hermanos, dándole mucha gloria y honra a nuestro Señor Padre. Gracias a Él estamos aquí reunidos nuevamente. También dándole gracias por nuestros amados Morín Morales, nuestro amado More Aarón y su amada esposa, nuestra amada Araceli de Morales, al igual que el cuerpo de Morín, maestros y estudiantes de las raíces hebreas en estas hermosas Quejiló de Yehoshua. Bien, mis amados hermanos, qué hermoso es estar nuevamente juntos en armonía para compartir el pan de vida que es la bendita Torah. Qué buen alimento. Bendito sea el Eterno. Oremos. Abacadosh, te damos gracias, toda Rabá, a ti, mi amado Rey, altísimo y soberano, porque nos permites un tiempo más, un tiempo de delicia, para compartir juntos y entender la emet, la verdad tuya, la verdad de tu Torah. Gracias por guiarnos cada vez más hacia tu presencia, por este tiempo de Shabbat juntos, y también por cada una de las mentes, hogares, familias y descendencias y sus corazones, para que sean entendidos y acercados a ti y a lo que tú tienes que enseñarnos cada vez más. Bendito Rey, gracias por todo lo que sigues trabajando en nuestras vidas. Te damos toda gloria, honra y alabanza a ti, precioso Padre, altísimo Abacadosh. En el Shem de Yehoshua HaMashiach. Bien, mi amada familia, qué hermoso este tiempo. Compartiremos la Parashat Oyomain, Ojodesh, Oyamen. Ya fuesen 2 días, ya un mes o un año. Enfocados en números 9, 22, números 10, 36, Isaías 27, 7, 13, en el Tejilín, en el Salmo 103 y en 1 Corintios 14, 1 al 19. Bueno, habíamos estudiado la semana pasada, en nuestro Shabbat, algo sobre la nube, ¿sí? Y ese movimiento de la nube del Eterno era impredecible. Jehová no permitiría que Israel se guiara por la rutina o la tradición. Tenían que ver y responder a la presencia del Eterno, ¿sí? Algo importante. Que tratábamos la semana pasada parte de ello y hoy pues sí, lo traemos a memoria porque es importante, como toda la bendita Torah, aleluya. Entonces esto que vemos aquí es un estribillo, en esta parte, vemos un estribillo repetido 3 veces, y lo cual lo resumí así: por mandato del Señor acamparon y por mandato del Señor partieron. La nube que se cernía sobre el tabernáculo proporcionó el medio perfecto de guía divina para ellos, y el pueblo tenía que responder con perfecta obediencia, ¿sí? Esta guianza es importante en este tiempo también. Entender y discernir la guianza del Eterno y responder con perfecta obediencia. Entonces, ninguna responsabilidad recaía sobre el pueblo, salvo la obediencia. No se le pedía que considerara el tiempo o la dirección de su marcha, pero era igualmente cierto que no se le permitía objetar o retrasar su marcha a este pueblo, y todo lo cual sirvió para mantener perpetuamente ante ellos el hecho de la autoridad soberana de Jehová. Jehová eligió mantener a este pueblo tan dependiente de él y tan sumiso a las decisiones designadas por su voluntad, que ni siquiera les dio tiempos regulares para marchar y descansar. Debían hacer ambas cosas cuando y donde Jehová considerara lo mejor para ellos. Así que necesitamos sostener el presente sin apego para estar listos para plegar nuestras tiendas y emprender el camino. Si Jehová quiere, no debemos contar con la permanencia ni echar nuestras raíces tan profundamente que se necesite un huracán para sacarnos. Las trompetas que nos enseña este capítulo eran herramientas esenciales para el viaje a la tierra prometida. Sin ellas sería muy difícil reunir a la nación y marchar hacia la tierra prometida. Israel necesitaba herramientas para venir dentro de la tierra prometida. Estos eran obviamente sonidos distintivos, los cuales fueron hechos para indicar reunión para la asamblea, también para las marchas o para la guerra. Jehová también prometió escuchar la trompeta de Israel en guerra y de actuar en nombre de la nación, ¿sí?
entendiendo por nación no un país, sino un pueblo, ¿sí? A eso vamos, ¿no? Mis amados Ajim Behayot. Recordemos que somos pueblo del Eterno. Aleluya. Perdón. Entonces, las trompetas también debían ser sonadas el día de vuestra alegría, nos enseña el texto. Eran una manera de celebración del pueblo de Jehová, reuniéndose y la presencia del Señor con ellos. Jehová va a usar el sonido de una trompeta para reunir a su pueblo, mis amados Ajim Behayot, para la última asamblea juntos. ¿Sí? Y nos encontraremos con el cielo en el aire. Lo enseña Primera de Tesalonicenses 4, 16, 18. Bien, pues vamos al tema del pueblo de Israel. Ellos han sido plenamente preparados para caminar como pueblo de la tierra prometida y todo estaba enfocado hacia ese punto exacto. Y el punto exacto era traerlos hacia la tierra prometida. Entonces, tópicos especiales: fueron ordenados y organizados, fueron limpiados y purificados, fueron apartados y bendecidos. Importantes tópicos para tenerlos muy en cuenta en este bendito tiempo. Aleluya. Pero también fueron enseñados cómo dar y cómo funcionar como sacerdotes. Se les hizo recordar la decepción del juicio y la liberación que trajo. Se les dio la presencia de Jehová como guía y las herramientas necesarias para guiar al pueblo. Uno sería tentado a pensar que después de tanta extensiva preparación, una transformación virtual de un pueblo esclavo a pueblo de tierra prometida, ¿sí? Y la entrada actual a la tierra prometida sería fácil, realmente. Pero este no era el caso. La preparación era exactamente eso, preparación. Delante de ellos están los más grandes desafíos. Desafíos que solo podrían ser cumplidos por emuná, por fe. Así que un soldado podría pensar que el campamento militar terminaría algo, pero no lo haría. Se prepara para un desafío mayor. Y la batalla actual en la que estamos en sí. ¿Sí? Importante entenderlo, también somos soldados del Eterno. Aleluya. ¿Sí? Pero nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra seres invisibles y espirituales. Demonios. Cosa tremenda. Bien. Entonces, lo vemos y lo conocemos en Efesios, en el Brit Hadashah, ¿no? Entonces, ellos actualmente marcharon en el orden que Jehová había mandado anteriormente en el libro. Esto significa que ellos tomaron la palabra de Jehová con seriedad y la siguieron exactamente justo como el pueblo de la tierra prometida debía o debería, ¿sí? Importante, siempre la palabra. Este era solo el principio. Habría sido fácil de ver a todos pasar para llegar al Sinaí y las preparaciones como el final, pero era solo el inicio. Moshe era un líder, ¿sí? Moisés era un líder, lo suficientemente sabio para conocer sus limitaciones y para saber que necesitaba ayuda para ello. En lugar de solo decir, bueno, Jehová nos ha traído hasta aquí, Él nos verá pasar sin Rauel. Rauel era un gran siervo que ayudó a Moshe. Él sabía que la ayuda de Jehová viene seguido de hombres como Rauel. ¿Sí? A pesar de que Israel era guiado por Jehová, aún había una ayuda necesariamente de hombres como Rauel. El plan de Jehová es de esta manera a menudo disponiéndolo para que su ayuda venga a nosotros parcialmente a través de personas que Él ha ordenado para ayudarnos. ¿Sí? Algo tremendo, bendito sea el Eterno. Muchas veces decimos, no, es que la ayuda idónea es solamente referido a una pareja. No es así. La ayuda idónea, mis amados hermanos, desde el reino, siendo un cuerpo en el eterno Yeshua HaMashiach, en su salvación, Yehoshua, pues se trata de eso, de esos complementos y ese sentido de pertenencia por el cuerpo, por lo que somos una quejilá orgánica, antes de ser una quejilá institucional. Cosa tremenda, sentido de pertenencia en el reino, ayudas idóneas. Bien, desde que él supo que Jehová podría usar a Rauel en una manera significante, Moshe,
Estaba dispuesto a apelar a él y no tomar un no inicial como respuesta. Levantaré, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Esta era la oración de Moshe cuando la presencia de Jehová los guiaba. Y la idea era simple. Jehová ve antes de nosotros, mis amados Ajim Bejayot, y cuida de nuestros enemigos. Es muy peligroso adelante, a menos que tú lo hagas así. Qué oración tan apropiada de cada creyente para orar. Jehová tiene cosas antes de nosotros, lugares a donde guiarnos. Así que no deberíamos orar de esta misma manera, mis amados Ajim Bejayot, como lo hizo Moshe. Y no es esta una oración apropiada también por la cual recordar la gloria y fuerza de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Cuando Yeshua ascendió, ¿sí?, no fueron esparcidos todos sus enemigos. ¿Quién se atrevió a oponérsele? No se encuentra toda nuestra victoria en su ascendente gloria, mis amados Ajim Bejayot. Todo está en él, aleluya. Así que sigue diciendo esta hermosa oración. Vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Esta era la oración de Moshe cuando la presencia de Jehová se detenía e indicaba un lugar a donde acampar. Moshe entonces oraba. Aquí acampamos, Señor, quédate con nosotros. Hermoso ese nivel de relación desarrollado en Moshe, ¿sí? Obviamente gracias a la ayuda del Ruach HaKodesh, el eterno Dios con él, siempre en una común unión, aleluya. Entonces en ocasión Jehová nos dice que nos movamos, a veces nos dice que acampemos. Lo que sea está bien cuando somos guiados por su presencia, mis amados Ajim Bejayot. Iremos tú y yo a casa y oraremos esta oración por nosotros mismos fervientemente, poniéndonos sobre los cuernos del altar de Jehová. ¿Lo haremos? Así que te encargo, mi amado hermano y hermana, Ajim Bejayot, Radio Escucha de Radio Shalom, en Yeshua, no descuides este deber privado de lo que es la tefilá. Vaya cada uno de ustedes a sus recámaras, cierren sus puertas y clamen a Él, quien escucha en secreto, y deja que esto sea la carga de tu ruego. Levántate, Señor, y deja a tus enemigos ser dispersados. Hermoso. Vamos ahora a Isaías 27:7 en adelante. Allí encontramos el triunfo final del Señor en el día de Mashiach y se expresa en la victoria sobre Leviatán, la serpiente huidiza. ¿Sí? Algunos conectan a Leviatán con los mitos antiguos de las naciones cercanas a Israel. El lenguaje empleado se inspira en la mitología, pero esto no debería causarnos ningún problema grave. Los escritores, ya sean los de las escrituras o de otras fuentes literarias, suelen usar material ilustrativo, extrayéndolo de una amplia variedad de fuentes, naturaleza, historia, mitología o la misma literatura. El uso de la mitología aquí simplemente demuestra que Isaías y sus lectores conocieron las historias mitológicas de ese tiempo, no que las creyeran, ¿sí? Entonces, un ejemplo, si un historiador moderno se refiriera a una nación feroz o agresiva como un gran dragón, asumirían sus lectores que creían en la existencia objetiva de cuentos o criaturas, ¿sí? Pues claro que no, simplemente son terminologías. El término tal como se usa aquí suele vincularse con el Lotan ugarítico, el monstruo del caos destruido por Baal en el mito cananeo de la creación. El término puede aplicarse figurativamente a los monstruosos enemigos de Israel y de Jehová. ¿Sí? Algo tremendo. Si bien hay un elemento ilustrativo aquí, Isaías podría ser más literal de lo que muchos quisieran admitir. Si Satanás, pudo manifestarse como una serpiente a Eva en el jardín del Edén, ¿por qué no manifestarse también como un temible dragón marino, mis amados Ajim Bejayot? Cosa tremenda.
Así que, ¿qué sabemos sobre Leviatán en este pasaje, mis amados Ajim Bejayot? Sabemos que se identifica como con una serpiente. Sabemos que Leviatán se resiste a Jehová, ¿sí? Huyendo, retorciéndose. Y retorcerse implica enroscarse, como si estuviera listo para atacar prácticamente. Sabemos que Leviatán está relacionado con el mar y sabemos que su destino es ser destruido por el Señor. Aleluya. Eh, pero ¿qué podemos saber de Leviatán en otros pasajes de las Escrituras? ¿Sí? Se hace referencia a Leviatán en pasajes como Job 3.8, ¿sí? Job 41, en el Tehillim, en el Salmo 74.14 y en el Salmo 104.26. Estos pasajes refuerzan la idea de Leviatán como una criatura poderosa similar a una serpiente conectada con el mar que se resiste a Jehová y será aplastada por el Señor. Aleluya. Valga la pena la redundancia y la repetición de que será aplastada por el Señor. Aleluya. Qué bendición. Estamos familiarizados con la referencia a Hasatán como serpiente, como lo veíamos ahí en Génesis 3.1.5, pero aquí se trata de una serpiente marina o quizás de lo que conocemos como un dragón, ¿sí? Esta referencia podría ser literal y en algún momento de la historia, ya sea pasado o presente, Hasatán, Satanás, podría manifestarse como un monstruo relacionado con el mar. Ciertamente, el Apocalipsis usa esta imagen para describir el surgimiento del antimashiach, del anticristo. ¿Sí? Apocalipsis 13, 1, 4. Esencialmente Isaías profetizó la derrota final de Hasatán cuando el reino de Mashiach lo conquiste todo. Aleluya. Nos enseña la escritura que él matará al reptil. Cosa tremenda. En los días del reino de Mashiach, el Señor cuidará la viña de Israel con especial cuidado, ¿sí? Él la riega, ¿sí? Y la regará a cada momento, la protegida para que nadie la dañe, la guarda constantemente, la cuida de día y de noche, de todos los enemigos, obligándolos a hacer las paces con él y con su viña. Solo podemos ser fructíferos cuando nos aferramos a la fuerza del Eterno, a la fuerza de Jehová. Mientras nos aferramos a nuestra propia fuerza, lo que realmente tendremos es una debilidad. ¿Sí? Entonces algo muy importante del verso nos sigue enseñando el texto de que tome posesión de mi fuerza. Parece aludir a la historia de la lucha de Jacob con el ángel de Jehová, lo cual nunca podría haber hecho sin la fuerza recibida del mismo Jehová. Aleluya. Él es nuestra fortaleza y nuestra ayuda. Ahí solo el verso 5 es una promesa de perdón al penitente, olvidada en la Tanaj en el versículo 4. El Dios de las batallas marcha contra las zarzas y los espinos con una antorcha encendida en la mano. Está a punto de hacer fuego a esta maleza espesa, pero antes de hacerlo proclama la alternativa de la paz. El resultado es una bendición para la viña del Señor. Esto se cumplirá finalmente en el reino de Mashiach. Pero si nos sometemos al cuidado del Eterno, Él nos cuidará como su preciosa viña, ahora mismo, y disfrutaremos de las bendiciones de ese cuidado. Verificado en el Brit Hadashah, en el libro de Juan 15, 1 al 8, para que tengan su tiempo de lectura íntimamente más con el Eterno y les siga hablando sobre este hermoso tema. Mientras que la viña del capítulo 5 estaba invadida por espinos, en esta viña no se encuentra ni un solo abrojo ni espino. ¿Sí? Entonces, ¿ha castigado a Israel como a quienes lo castigaron? Es una pregunta. El Señor muestra su misericordia a Israel, pues si bien castigó a Israel cuando se descarrió, no lo hizo con la misma severidad que a las demás naciones que se descarriaron. Así que vemos que la iniquidad de Jacob será cubierta. El Señor muestra su misericordia a Israel al cubrir el pecado. Esto se cumplirá finalmente en el reino de Mashiach, cuando todo Israel será salvo. Aleluya. Confirmado, Brit Hadashah, Romanos 11:26. Nuevo pacto, Romanos 11:26.
El Señor muestra su misericordia a Israel al destruir sus altares e imágenes idólatras, obligándolos a adorar solo al Señor Altísimo y Soberano Jehová. La ciudad del hombre, que representa el sistema mundial realmente, quedará desolada por el juicio del Señor. Sabiendo esto, realmente, ¿por qué depositaríamos nuestra esperanza y confianza o expectativa en este sistema mundial? ¿Por qué habríamos de hacerlo? Confiar en sistema mundial, en ese sistema mundial o el sistema de Edom, hablando netamente desde la mentalidad hebrea. Es algo importante, ¿no? Entonces correlacionemos cada una de las cuestiones y aspectos que ha venido el Señor trayendo por medio de este estudio, aquí, bendito sea el Eterno, por su gran instrucción, por correlacionar Leviatán con toda esta cuestión de las viñas, pero también el sistema mundial. Y obviamente el antimashiach, pero también la fuerza del pueblo y la fortaleza que tenemos en Dios. Aleluya. Bien, la ciudad del hombre, lo que entendemos como el sistema mundial, el sistema de Edom, quedará tan desolada que se asemejará a un desierto con ramas desnudas, útiles solo para el fuego realmente. En Isaías 10, 33, 34, Jehová entra en batalla contra los grandes árboles, desramando sus ramas con su hacha, y aquí la maleza siente el calor abrasador de su ira. Este es el terrible juicio contra la ciudad del hombre, contra el sistema de Edom, el sistema mundial. Queremos el favor del Señor, anhelamos su favor, pero el sistema mundial, los ciudadanos de la ciudad del hombre, no recibirán favor. ¿Sí? Algo tremendo, solo su pueblo. En el reino del Señor, Él es adorado en Jerusalén. Serán reunidos uno a uno, oh hijos de Israel. El Señor será adorado por su propio pueblo reunido, y vendrán las naciones, Asiria, Egipto, y vendrán a adorar al Señor en el monte santo de Jerusalén. Cosa tremenda y hermosa. Ahí vamos al Brit Hadashah en 1 Corintios 14, 1, 4, en donde encontramos diferentes cuestiones importantes, como lo es el contraste entre las lenguas y la profecía, ¿sí? Los principios rectores de Saulo, el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Ruach HaKodesh, declaró brillantemente la preeminencia del amor para los cristianos, o creyentes, o nacidos de nuevo, ¿sí? Siendo un pueblo, ¿no? Aleluya. Y esos primeros creyentes que vemos ahí, que no eran solamente seguidores de Yeshua, en 1 Corintios 13, ahora bien, puesto que en el amor es el más grande, debemos perseguirlo. Es algo importante, ¿no? El amor primeramente que todas las cosas. Y no había nada malo en el deseo de los creyentes corintios por los dones espirituales, pero convirtieron un deseo piadoso en una búsqueda obsesiva, cuando la búsqueda principal de cada creyente debería ser el amor, ¿sí? Pues muchas veces queremos impulsarnos a querer desarrollar diferentes dones, cosas fuertes en el Eterno, pero sin amor realmente no somos nada, ¿sí? Es muy importante, el amor, el Abba. Aleluya. Ahí en 1 Corintios 12, el apóstol Pablo, habló de la profecía y del don de lenguas únicamente en el contexto de los demás dones del Ruach HaKodesh. Ahora se centrará en los dones de profecía y de lenguas, y en cómo deben funcionar en la Kehilá viviente, ¿sí? En el pueblo. Obviamente en la Kehilá de Corinto, como lo estamos viendo en el texto, se daba demasiada importancia a las lenguas y poca a la profecía. Y podríamos preguntarnos qué significa que alguien profetice. Muchos que creen que los dones milagrosos ya no son otorgados por Jehová consideran la profecía simplemente como una predicación inspirada y no inspirada por él, de manera directa, ¿sí? Es que el apóstol Pablo, nos hablará mucho más sobre esta profecía en este capítulo, cuando podamos abordarlo cada uno en sus lugares secretos, en sus recámaras. ¡Qué bendición! Sin embargo, sabemos que no quiere decir que la profecía sea lo mismo que la predicación, porque existía una palabra griega antigua para predicación, que significa o se dice queruso, ¿sí? Y Pablo no la usó en ningún contexto. Entonces algo importante, ¿no? La predicación es esencialmente una función de los dones de enseñanza y exhortación.
La profecía tiene los elementos principales de predicción y revelación, de acuerdo a la visión de la Emet para cada persona, para un pueblo. Aleluya. Así que con el don de lenguas, quien habla se dirige a Jehová, no a los hombres. Ignorar este principio conduce a uno de los malentendidos más graves sobre el don de lenguas. Creer que las lenguas son una comunicación sobrenatural de hombre a hombre en lugar de hombre a Dios es algo tremendo, ¿sí? Si malinterpretamos esto, malinterpretamos también lo que en Hechos 2 podemos ver, en el libro de Hechos capítulo 2. Y pensamos que los discípulos predicaron a la multitud en lenguas el día de Pentecostés. En cambio, hablaron con Dios y la multitud multinacional escuchó su alabanza a Jehová. Lo vemos en Hechos 2:11 exactamente. Y nos dice, los oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Jehová. Más adelante, en Hechos 10:46, describe la recepción del don de lenguas. Los oyeron hablar en lenguas y magnificar a Jehová. Si malinterpretamos esto, malinterpretamos lo que realmente sucede cuando alguien intenta interpretar una lengua y dirige su mensaje a los hombres. Una verdadera interpretación del don de lenguas se dirigirá directamente a Jehová, no a los hombres, ¿sí? Será una oración, una alabanza o cualquier otra comunicación directa a Jehová. Si malinterpretamos esto, podemos llegar a creer que el don de lenguas es simplemente la capacidad de hablar otro idioma y que lo único que Pablo quiere decir aquí es interpretar el sermón del predicador en la lengua materna de alguien. Pero nadie necesita interpretar el sermón del predicador por amor a Jehová, ¿sí? Si malinterpretamos esto, podemos abusar del don de lenguas usándolo de forma que atraiga atención innecesaria. Jehová no concede a nadie el don de lenguas para beneficio directo de él mismo, ¿sí? Y aunque indirectamente otros sean edificados, sino lo hace para ese creyente y para Dios, o sea, para una relación. Eso es entre él, entre yo y Dios, tú y Dios, eso es algo tremendo. Entonces, mis amados, a mí me cayó una cosa tremenda, entender cada uno de estos tópicos, algo muy extenso, un tema muy bastante fuerte. Y es importante que la de revelación, ¿sí?, que nos entrega Pablo aquí es muy linda, porque pues vemos un mover tan hermoso en la cajila con lo que es Corintios, el pueblo de Corinto. Y al meternos en la palabra y al quererla sentir y vivirla y disfrutar de este alimento y entenderlo, pues nos damos cuenta de muchas cosas hermosas como lo que Pablo decía, ¿sí? Digamos, Pablo decía, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes, pero no le servía de nada hablar a otros con el don de lenguas, no podían entenderlo realmente nadie, por lo que no podían ser edificados. Pablo reconoció que el don de lenguas era valioso para él mismo, porque en 1 Corintios 14:18 él mismo lo escribe. A menos que les hable por revelación, por conocimiento, por profecía o por enseñanza, como lo dice Pablo, aquí lo que enseña Pablo describe diferentes maneras de comunicarse que serían edificantes para los demás. Así que para terminar voy a resaltar 4 tópicos, ¿sí, mis amados? La cual es revelación. Pablo puede hablar de su propia conciencia, de una inspiración única como apóstol. Es posible que haya habido momentos en que Pablo supiera con autoridad apostólica que sus palabras provenían directamente e infaliblemente de Jehová. Conocimiento. Pablo puede hablar de su propio conocimiento o del conocimiento sobrenatural otorgado por el Ruach HaKodesh. En cualquier caso, el conocimiento se comunicó en un lenguaje común a todos para que todos pudieran beneficiarse. Profetizar. Pablo sabía que podía hablar con la inspiración del Ruach HaKodesh, con la sensación de que sus pensamientos y sus palabras eran guiados y bendecidos por el Ruach HaKodesh mismo. Aleluya. Enseñanza. Pablo también podría beneficiar a otros hablándoles de las mismas escrituras, enseñándoles a ellos cómo fue su modelo en las iglesias que fundó. Esto verificado en el libro de Hechos, en el Brit Hadashah, Hechos 15:35, Hechos 18:11 y en Hechos 28:31. Entonces, mis amados, ahí en Begayot, algo muy hermoso y especial para este tiempo de
delicia. Entonces fue un gusto para mí haber compartido con ustedes, mis amados en Bejayot, Leí Raot y Shabbat Shalom.